El pendrive azul. Muy huevas, gente. Todos ¡Hostia, Triline! los que estuvimos en internet a finales de los 2000 e inicios de los 2010 ¿Depresión? hemos tenido contacto con las creepypastas. Lo dijo. Esos relatos de terror, en su mayoría mal escritos y llenos de clichés de ojos y sangres hiperrealistas, pero que nuestras mentes de No, Lisa luego de ver lo que mal Jacinto le hizo a escritos y su llenos de padre. clichés de ojos y sangres hiperrealistas, pero que nuestras mentes de niños de 10 o 12 No, la años cara de nos muerto hacían de zurrarnos Jacinto. del susto en la época, seguramente los recordemos con cariño o con vergüenza ajena, pero no podemos negar que eran tiempos más simples, donde nuestros mayores temores eran si un peluche de Tails me iba a desvivir en la noche. Ahora eso suena mucho más A mí sí me daba miedo el Tails Doll. agradable que cualquier problema de la vida adulta. Todavía recuerdo que por allá del 2013 aproximadamente, en un antiguo canal que actualmente el 99% de su contenido se encuentra perdido, llegué a dedicarle hasta 3 vídeos a desmentir la creepypasta de Sonic.exe y me creía el amo del mundo por buscarle incoherencias a un relato de terror, y así esperaba que la gente dejara de tenerle miedo a la historia. Qué bonito era ser niño, ¿verdad? Pero ¿y si les dijera que esa creepypasta que tanto circulaba por la época y actualmente tiene 50 clones y variantes, posiblemente se trate de una vil copia? ¿Para cuándo Jacinto.exe? Vamos a quemar a Jacinto en 2 días, me suda la polla. Así es. En este mes del terror perturbadroso, quiero que conozcan la verdadera historia de Sonic.exe, quien no nació en Estados Unidos de parte de una persona cuyas acciones están mejor que no recordemos, sino que tuvo lugar en nuestra bella Latinoamérica. Se decía que el de Sony.exe tenía ese pesito o algo así, En ¿verdad? Chile, para ser más Era precisos, medio gru, y ¿no? espero con este video darle más visibilidad a la historia original, que de hecho yo recuerdo haber escuchado en su tiempo. La versión que todos conocemos de la creepypasta, fue publicada por JC Diana el 11 de agosto del 2011 en la Creepypasta Wiki, supuestamente influenciado por una imagen photoshopeada de una pantalla de Sonic 1. Con el tiempo esta historia llegaría a ser tan famosa que llegó a tener una versión en videojuego, que probablemente hasta el papá youtuber llegó a hacerle gameplay en el 2012, y lecturas de la historia empezaron a aparecer en la plataforma, impulsando de manera gigantesca la popularidad de la historia. La O sea, historia desde que vi desde el meme que vi aquel de Fernanfloo con Curly, ya no puedo ver a Fernanfloo normal, tío. todos la conocemos, pero para recapitular, consiste de un típico fan de Sonic, que con sus poderes mágicos de visión periférica, mientras jugaba el mejor juego de la historia, notó que le tiraron un correo. Era una carta de su amigo quien no veía en 2 semanas, pidiéndole que por favor destruyera Se parece a Pico el Mario este. el CD que le mandó, que obviamente se tenía Sonic.exe escrito con marcador, porque por razones del destino, el chico puede escribir una carta y mandar un CD por correo, pero no destruirlo porque la criatura es demasiado rápida para él. Me imagino que en esa dimensión es más rápido escribir una carta y mandarla que romper un disco, en fin. El protagonista con todo su cerebro hace todo menos lo que le pidió su amigo que tiene medio mes desaparecido, y ejecuta el juego. Ahí ocurre lo que todos sabemos, el Sonic llorando tan de fresa hiperrealista y texto diciendo Sega 666 por una fracción de segundo. El protagonista describe con lujo de detalle porque es un super gamer que no debería haber espacios de guardado en Sonic 1. Este vídeo parece Hoxie, parece el Hoxie de las creepypastas. Que la música es de Mother 2 y que Robotnik no debería ser jugable, y que la risa macabra estaba robada de Final Fantasy, porque además esto era totalmente necesario de explicar en la historia. Entre otras cosas, sangre hiperrealista, Sonic llorando sangre, Mortal Kombat. tripas de animales, gritos desgarradores, repetir 2 veces para alargar la historia, la mítica pantalla de Sonic mirando a la pantalla y más cadáveres. Por último, al protagonista se le aparece un peluche endemoniado del Sonic con vino en la cara. Ciertamente, esta historia envejeció bastante mal. No solo porque está llena de clichés incluso en la época, que de hecho por eso se la borraron, sino porque presenta una escritura bastante rancia que junto a tener muchos clichés, provocó que fuera eliminada de la wiki de creepypastas y en consecuencia un berrinche masivo del autor. Ahora, viajemos un poco más atrás, en este mismo año 2011. Ahora, en el otro lado del continente, en YouTube, el 20 de marzo, o sea, casi 5 meses antes que la historia de JC Diana, aparecería un vídeo de una creepypasta llamada El Pendrive Azul, videojuego alternativo de Sonic.
Una historia en español que no tuvo la misma explosión de popularidad, pero son bastante similares. En este relato mucho más breve presenciamos una estructura bastante similar, pero me atrevería a decir que mucho mejor elaborada, con menos relleno, más directa y aunque también tiene tropos de la época, tampoco es el Diablo 666 posesión maligna Hello Kitty. Claro que no era perfecta, sigue teniendo algunos errores que no hacen mucho sentido, y su narrativa es bastante irregular e incompleta, pero creo que para su tiempo era destacable, y en mi opinión es mejor que la versión que se hizo popular. En la descripción del vídeo les dejaré la historia original para que la escuchen ustedes mismos. Aquí veremos un poco de las similitudes. En ambas historias la por así decirlo maldición es transferida por un buen amigo del protagonista, este inspecciona su contenido y resulta ser una versión macabra de Sonic 1 con gritos y un Sonic que llora sangre. Salí yo escuché esto como al revés. La historia original es un poco más dramaticona pero efectiva, llega el amigo asustado, le da un pendrive azul, se vuelve loco y cuelga a los tenis. En la otra versión, al protagonista le llega por correo con un mensaje de por favor destruye el disco o va a venir por... ¿Sabes, Pico? Que estaba pensando de que al perro de los Simpsons no lo han jodido para siempre. Cada vez que lo veamos, cada vez que veamos al puto ayudante de Santa Claus, nos lo han jodido para siempre, ¿no? Al perro de los... Por ti también, etc. El protagonista de la historia original tiene más sentido de abrir el pendrive pues parecía ser importante y no tiene contexto de la situación, pensando que ahí había algo que le haría saber sobre el deceso de su amigo, porque no se cree que gritar como sujeto adicto a las sustancias antes de desvivir fuera un ataque epiléptico. En la otra historia, el protagonista simplemente se puso modo Vegeta en la saga de Cell y se arriesgó a meterle un virus a su PC abriendo el juego maldito, aun cuando era un mensaje de un amigo que tenía semanas desaparecido le valió completa ñonga. Eso es Salvalore. Sí, está un poco incoherente que en la original el archivo no abriera por un error de archivo con nombre mal escrito, y creo que es el punto más flojo, porque no solo el chico que se murió tuvo que abrirlo normalmente, sino que la letra faltante ni siquiera alteraba. Justo tengo un perro galgo y cada que lo veo me cago de la risa. A la extensión. A menos que el archivo se edite solo o al cerrarse, pero son cosas que la historia no explica. Es verdad que la historia ¡Es buenísimo! en inglés se deriva demasiado de la hispana. Esta no incluye prácticamente media creepypasta, como Pásamela al Discord. Jugar con 3 personajes, las descripciones exageradamente morbosas de los cadáveres o el peluche endemoniado. Pero, esto podría ser fácilmente un caso de pedirle prestada la tarea a tu compañero y la alteras todo lo que puedas para que el profe no se dé cuenta. Por ejemplo, el relato original explica que mantenía la derecha para... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, boludo? Es tan turbio que da tanta risa, boludo. Qué ranciedad de meme. Pero... ¿Qué ranciedad, por favor? Pero esto no es ni chiste. Avanzar, y Sonic corre normalmente hasta chocarse con un enemigo. Agárralo de correr normalmente, extiéndelo a que corrías por 5 minutos, y luego se ponía perturbadora la imagen, y luego aparece un Sonic malvado, y luego. La sola idea del nombre también está muy igual, pues el archivo del pendrive azul se llamaba sonicthejedgehog.exe. Cambia el pendrive por un CD, y que este se llame sonic.exe escrito con marcador. Uno puede argumentar que lo de ponerle .exe a un personaje para hacer creepypastas era algo común, pero esto es algo que precisamente Sonic.exe empezaría a popularizar. Cosas como los gritos y distorsiones sí eran típicos de las creepypasta que están incluidas en ambas, pero lo que es absurdamente similar en las dos es el flashazo en primer plano de Sonic llorando sangre y con un texto encima. Por supuesto, cambiando la palabra RIP por I am God, y cambia los gritos demasiado fuertes y desgarradores por estática distorsionada. Igual serían ausentes elementos de la historia original como la cuenta regresiva, pero claro, lo que añade está tan severamente extendido y exageradamente detallado, en serio, lean la creepypasta, es hasta absurdo como solo a un texto le saca la explicación más exagerada posible para que la historia durara más de 5 minutos, aun cuando el pendrive azul no es precisamente una historia perfecta y siempre tuvo fallos que el propio creador reconoce, creo que es mucho más decente que el Sonic.exe al ser mucho menos exagerada y pretenciosa, una escritura más breve que quizá va demasiado al grano como aspecto negativo, pero podríamos decir que hasta deja a la imaginación varias cosas.
Con los flashazos y screamers, posiblemente, el juego no hubiera estado embrujado, sino que era una broma con flashazos muy maliciosa contra una persona con problemas de salud, quizá lo que incluía que no pudimos ver no era algo sacado de las profundidades del infierno sino, no sé, un capítulo de Laura en América, quizá le estoy rebuscando mucho pues no conozco las intenciones de la historia original y dudo que él haya pensado eso cuando la escribió a sus 14 años. Que la neta no sé si es una historia de un juego maldito o solo un juego corrupto tan aterrador que mata gente con problemas de salud, porque tampoco es que pasen cosas paranormales. Pero definitivamente es ese desconocimiento de la situación y que no esté plagada de cosas como el 666 o los gráficos hiperrealistas lo que ayuda a que el pendrive azul envejezca mucho mejor que Sonic.exe, y hasta eso ayuda a que haya sido reinventada por otro usuario con una narrativa mucho más elaborada. Ahora, Sonic.exe realmente es un plagio con todas las similitudes puestas. Hombre, no lo sé. Está la postura del creador de la creepy diciendo que las casualidades existen, y es cierto solo, las casualidades existen, solo es un 99% igual. Que ambos relatos poseen sus diferencias. Muchas ideas quizá simplemente eran los tropos de la época, y si nos fuéramos a esas, hasta Homero... No, Jacinto, ¿qué hiciste? Simpson sería una la caca le copia llegó al de cerebro. esta otra caricatura que está en otro continente en un idioma que ni me acuerdo cuál era. Pero la cercanía que hay entre el inglés y el español es mucho más chica y no descartaría la posibilidad. Aun si el éxito de esta historia fue moderado, Sonic.exe empezó a hacerse famosa desde que le sacaron videojuegos y los youtubers empezaron a jugarlo. Personalmente, si bien es difícil imaginar que un anglosajón viera la historia que pasó sin mucho éxito en un idioma foráneo y la copiara suena extraña, no lo veo improbable y el mismo caso pero al revés ha sucedido. Creo que como todo, se queda en un tal vez. Pues sí, esta creepypasta pasó sin mucho éxito. Incluso actualmente una reimaginación de la historia tiene más vistas que la original. Y no solo eso, el chico que creó la historia original sería acusado de plagio, mientras la otra versión recibía juegos y video reacciones a montones, formando parte de la cultura popular de internet de ese entonces y siendo uno de los pilares de las creepy spaghettis. Pero si me lo preguntan, yo creo que a Sonic.exe sí le gustan los completos y me gusta verlo como una creación latinoamericana, porque encima su creador parece ser mucho más buena onda que JC Hiena. El creador de la historia original ha notado el agradecimiento que está recibiendo, y aunque él está escéptico de que su historia haya sido plagiada, por su baja recepción y la diferencia de idiomas, hay que darle el mérito para que, con 14 años, haya hecho una historia muy similar y muy posiblemente sí haya servido de influencia. De hecho, Jacinto... Tal vez no lo fue, pero el concepto primitivo de un Sonic.exe nació en Latinoamérica, el creador está contento de recibir una mayor atención actualmente y creo que no estaría mal revisar la historia original para revivir viejos tiempos, más simples y tranquilos. Gracias a todos por ver este video, que la pasen bien este Halloween y recuerden, la pizza con jamón debería ser patrimonio de la gastronomía. Factos. Se basó. Se basó de golpe muy duro. Y la que lleva piña exterminada. Y la que lleva de piña y a la gente que le gusta totalmente erradicada y exterminada.